Si estás aquí es porque te causó curiosidad o porque no te gustan los vegetales. Y esa es una de las principales dudas o problemáticas que tengo en consulta, porque los pacientes me preguntan qué opciones tienen para incrementar su consumo de vegetales. Entonces lo primero es saber por qué no nos gustan los vegetales. Pero incluso antes de eso es importante saber qué vegetales hay, porque una de las principales cosas que noto en la consulta es que estamos confundidos en lo que realmente son los vegetales y en lo que pueden ser algunos, digamos, carbohidratos. Porque, por ejemplo, hay algunos pacientes que me dicen, yo consumo frecuentemente choclo, y resulta que el choclo no es un vegetal o una hortaliza, sino un carbohidrato propiamente por su composición nutricional. Entonces es allí donde nosotros comenzamos a discriminar qué es lo que realmente estamos consumiendo y a resolver todas esas dudas que pues se van a presentar y no hay problema con eso, ¿ya? Por ejemplo, vegetales de libre consumo, que muchas veces, ¿por qué se dice libre consumo? Bueno, porque tienen menor contenido calórico, pero realmente los vegetales en su forma, en su composición generalmente tienen muy poco aporte de calorías, así que sino que van a tener otro tipo de micronutrientes, sobre todo los de hoja verde. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay muchos vegetales, como por ejemplo acelga, alcachofa, coliflor, brócoli, betarraga, aquí en Chile es betarraga, pero en Venezuela es remolacha, zanahoria, calabacín o aquí zapallo italiano, auyama o aquí zapallo camote, también los champiñones que me dicen, bueno, pero los champiñones no son vegetales, sí son vegetales y también podemos combinar con otras cosas, ¿ya? Así que es súper importante que podamos distinguir qué son vegetales y qué no. La lechuga, la espinaca, el apio, el repollo, el pimentón verde, el rábano, son vegetales de hojas verdes, ¿ya? Y tienden a tener un sabor un poquito más amargo. Y ya vamos a saber por qué. Ok. Ahora, lo otro que quizás tenemos también muy arraigado es que no sabemos distinguir el por qué hay algunos vegetales que nos gustan más y otros que nos gustan menos. ¿Qué tenemos que saber? Si ese vegetal realmente no nos gusta, porque no nos gustan todos los vegetales, o es ese en particular. Y esa es una gran diferencia, porque muchas veces no sabemos identificar qué es lo que realmente no nos gusta, ¿sí? Si es la textura, si es el sabor, si es el color, o qué es la parte de ese vegetal que no nos está favoreciendo, o si es su digestión, la forma que tenemos de digerirlo. Entonces, una vez que logramos identificar qué es lo que nos gusta, o qué es lo que no nos gusta, entonces ahí es donde tratamos de incrementar. Otra cosa que debemos saber muchas veces de por qué no nos gusta un vegetal es porque depende también del hábito familiar que se tenía, ¿ya? Muchas veces en las familias va evolucionando esto de la introducción de los vegetales, porque cuando somos chiquititos los primeros meses es obligatorio porque tienes que introducirlo en forma de papilla, de puré, lo más suave que se pueda, es uno de los alimentos más tolerables que existen. Entonces, sobre todo zanahoria, calabacín, zapallo, camote o auyama, ¿ya? Pero una vez que pasa esta edad, entonces el niño se incorpora a la mesa familiar, pues allí es donde tenemos o tendemos a adoptar la forma en que come el núcleo familiar. Una vez que identificamos que el núcleo familiar no está comiendo y nosotros estamos obligando a los niños a comer vegetales, pues allí es importante discernir qué relación estamos creando para ese niño, en relaciones, digamos, futuras. Porque muchas veces puede suceder que el niño, pues no es que no le guste el vegetal, sino que no ha estado tan expuesto a él. Y esa característica va a prevalecer cuando ya crezca. Sí, seamos adultos y tengamos rechazo rotundo a los vegetales por el simple hecho de que no tuvimos una progresión en la introducción de los mismos, pues en la familia nunca se comía vegetales. Y hay otro punto en particular, bueno, aparte de también otro tipo de relaciones, porque si por ejemplo yo le digo, Carlitos, cómete el vegetal, porque si no, no vas a jugar play, o sea, creo una mala relación entre el vegetal, Carlitos, el momento, la familia, y no es la forma más adecuada. Ahora, si yo por ejemplo también insisto, predicar con palabra, predicar con hecho, siempre va a ser distinto. A que todos en la mesa tengamos un componente vegetal, la proteína, la carne, el pollo, el pescado, el carbohidrato, el arroz, la quinoa, la yuca, la papa, la pasta, solamente, y no haya ni un rastro de vegetal y así prevalezca por los siglos de los siglos, pues probablemente ese niño o esa niña no van a querer nunca incluir vegetales en su forma de alimentarse porque culturalmente no se instauró esta forma, ¿ya? Entonces, también hay otro punto en particular que debemos tener en cuenta,
y es el sabor de los vegetales, entre otras cosas, el sabor, el olor, la textura, la apariencia. Pero muchas veces esto influye en gran medida, o sea, ustedes no se imaginan cuánto influye esto en la alimentación de los niños, porque llega a ser tan determinante que ellos incluso llegan a mantener ese rechazo por mucho tiempo porque no sabemos que a los vegetales tampoco les caemos bien. Ellos no nos caen bien y nosotros tampoco le caemos bien a ellos porque ellos liberan unas sustancias que son amargas. Son los flavonoides, los fitoquímicos, los fenoles, las quercetinas. En realidad son varios componentes que ellos liberan, que tienen un sabor amargo, ¿ya? Y pues evidentemente va a hacer que nosotros en muy bajas concentraciones lo podamos detectar y que muchas veces tratemos de introducirlo y ellos lo detecten a kilómetros de distancia porque está en muy pequeñas cantidades, pues precisamente las plantas lo utilizan para defenderse de los predadores, de los parásitos, de los insectos, y pues nosotros también nos comemos los vegetales, ¿ya? Entonces pues esto va a influir y es importante que nosotros aprendamos a poder exponerlo de forma progresiva, porque si nosotros a veces vemos que los niños simplemente no se comen el vegetal, ¡ay, no le gusta! Y pasamos la página entonces porque a él no le gusta, yo no se lo ofrezco más porque me lo rechaza y estoy gastando dinero. No, porque no es tan rápido, nunca es tan rápido el proceso de poder crear un hábito, ¿ya? No se crea quizás tanto a los 21 días, por ejemplo. No se crea a los 21 días, en algunas personas sí, pero en otras no. Entonces, pues allí se ve un poquito complicada la cosa. Pero lo que podemos hacer es mantenernos constantes ya a la introducción de estos vegetales y seguir exponiendo tanto nosotros, nuestro paladar, como el paladar del niño por mucho más tiempo, hasta que va a llegar un momento en que él nos va a exigir el vegetal y nos va a decir, bueno, pero mamá, ¿dónde está el vegetal? Si siempre me colocas zanahoria, pero es que nunca te la comes, no, pero ahora sí la quiero. Si no conocemos los beneficios reales del consumo de vegetales, pues muchas veces no nos vamos a sentir motivados lo suficientemente como para incluirlos de forma cotidiana. Entonces este es un punto sumamente importante porque lo primero que debemos saber es por qué yo voy a introducir un tipo de alimento si ya yo vengo comiendo de forma habitual y no pasa nada, no siento nada, no me duele nada. Me gustan los sabores como he estado comiendo habitualmente, entonces no me hace falta el vegetal. Pues grave error, porque ahí es donde subestimamos mucho porque, bueno, muchas veces no conocemos los beneficios reales que puede traer un consumo frecuente de vegetales, como es el aporte de fibra, que lo encontramos en frutas y en hortalizas, que van a dar mayor saciedad durante mayor espacio de tiempo, y también podemos observar disminución en el riesgo cardiovascular, disminución en aparición de cáncer, mejor respuesta insulínica, mejor respuesta glicémica. Entonces van a haber varios factores que van a condicionar a que nosotros nos beneficiemos de ese consumo vegetal frecuente. Y una vez que conocemos los beneficios, que ya mundialmente está descrito y todo el mundo hoy en día hace insistencia de que comamos vegetales, pero del dicho al hecho no es tan fácil porque precisamente ya acabo de exponer todas las variantes, todos los posibles factores que pueden influir de manera significativa que nos dificultan un poco la ingesta. Pero, entonces partiendo del hecho de que pues sí podemos tener un consumo que nos va a favorecer, pues vamos a conocer de qué modo nosotros podemos preparar esos vegetales sin que nos afecte tanto, porque muchas veces no tenemos tiempo de preparar una ensalada, o simplemente no nos gusta el sabor de la ensalada, o no tenemos viandita donde llevarlo. Hay innumerables de factores que de verdad ustedes consideran mucho a la hora de incluirlos. Entonces esto por supuesto que va a hacer que nosotros tengamos una ingesta más deficiente. Ahora, ¿qué opciones pueden haber? Por ejemplo, en vegetales cocidos ustedes pueden incluirlos en los guisos, ¿ya? Entonces incluirlo en los guisos significa que los trozos tienen que ser más grandes, no pueden ser en forma de aliño, porque se consume en mucha menor cantidad. Y durante la preparación se pierde toda esa fibra que ya habíamos cortado. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a considerar? Involucrarlos con los carbohidratos. Si hago arroz, si hago quinoa, si hago algunos fideos, incluirlo de forma un poco más gruesa en julianas, en cuadritos, y así pues lo estamos combinando con el arroz, que podemos agregar cúrcuma, y pues así incrementar el consumo de los vegetales que muchas veces ni cuenta nos damos, que le estamos cubriendo el aporte y no necesariamente estamos preparando una ensalada, ¿ya? Entonces, otra forma de prepararlos es mantenerlos, o quizás resguardarlos, es mantenerlos congelados. Que hay algunas personas que no les gusta porque se pierde la textura, ya, pero esos vegetales congelados no los vamos a comer crudos, los vamos a comer con los guisos o con la proteína o con el carbohidrato, mientras que vamos a tener otra porción de vegetales que vamos a conservar frescos de forma visible, que los vamos a dejar abajo
en el refrigerador y eso sí los vamos a rallar o los vamos a cortar en cuadritos o vamos a hacer otro tipo de ensalada. Bien. Otra forma en la que se pueden incluir los vegetales es en forma de batidos. Que muchas personas dicen se pierde la fibra y todo esto. Sí, es verdad, sí, lo colamos. Porque si nos vamos a tomar el extracto del vegetal no tiene mucho sentido. Si es lo que estamos buscando es la fibra. Ya, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a hacer batidos, ojalá sean solamente de vegetales y no mezclar con tanta fruta porque puede aumentar el contenido de azúcar. Y podemos hacer smoothies, por ejemplo, con yogur, que esa opción me la dijeron algunos pacientes y yo, perfecto, si a ellos les funciona está maravilloso, porque cada quien tiene gustos distintos y la nutrición es bastante subjetiva en cuanto a las características organolépticas, color, sabor, textura, olor, ¿ya? Cada quien tiene gustos distintos. Lo importante es incluirlo, ¿ya? Otro punto que debemos tomar en cuenta es que quizás hay algunos postres que tratan de incluir vegetales. ¿Sí? Ahora, si los postres son en casa, si por ejemplo son unas panquequitas de calabacín, unas panquequitas de zanahoria, de zapallo italiano, zapallo camote, no pasa nada. Otra forma que tenemos de incluir los vegetales van a ser los bowls. Los bowls nos permiten, bueno, realmente sí, pero los bowls nos permiten tener un mayor aporte colorido. ¿Sí? Si yo observo que el bowl, por ejemplo, tiene garbanzos, tiene lechuga, tiene espinaca, tiene zanahoria, tiene choritos, tiene limón, tiene nueces y una cantidad de cosas que a mí me gustan. No necesariamente la descripción que yo estoy haciendo le tiene que gustar a otra persona, pero si a mí me gusta esa combinación y yo trato de todos los días o de una o dos veces a la semana innovar con un bowl distinto, yo estoy incrementando muchísimo el aporte de fibra que pudiera tener si me como solamente un pan con queso. Ahí está el detalle. Así que si ustedes quieren probar formas alternativas de incluir los vegetales, ya saben, incluyanlos en los guisos. Déjame colocarme esto último antes de irme. Incluyanlos en los guisos, pueden incluirlo en los carbohidratos, pueden incluirlo en batidos vegetales, pueden incluirlos en postres, pueden probar muchos sabores distintos que no necesariamente es lechuga, tomate, cebolla o lechuga, tomate, palta o aguacate. Así que la invitación es para que prueben cosas nuevas, para que busquen recetas, porque hay, muchas veces yo les ofrezco a mis pacientes recetas, pero hay millones de recetas de vegetales o de preparaciones que pueden hacer para incluir los vegetales de forma diaria. No es una vez por semana, son